Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la cordial bienvenida. Hoy día vamos a tener el lanzamiento oficial del libro Fragmentos, del cual soy parte, y vamos a tener grandes invitados nacionales e internacionales para contarles un poco cómo ha sido el proceso de este libro, que ha costado un montón poder realizarse. Y vamos a hablar del contexto, de la situación y dar un poco, contar un poco la historia. Entonces es importante que podamos participar, si quieren hacer preguntas, es súper importante eso, ¿ya? Entonces, le voy a dar la bienvenida más al editor, ilustrador. Fue gran parte importante para poder finalizar el proceso. Por lo tanto, vamos a tener una instancia muy rica. Nosotros vamos a conversar con Santiago Tamayo desde Ecuador, quien ha sido parte también de este proceso, el compañero mío del magíster, y parte importante también de que se pudiese realizar este libro en todo un contexto de cambio, de transformación. Por eso es importante que, si pueden estar en vivo, puedan ver el video posteriormente, que va a quedar grabado a través de Instagram. Así que les doy la cordial bienvenida, pueden hacer sus preguntas. Mientras tanto, voy a conectarme con la persona que es el encargado de hacer esto posible. Porque si no hubiera sido por la participación de esta persona, hubiera sido un proceso mucho más lento. Ya venía con otra editorial trabajando, no resultaron las cosas. Por lo tanto, es importante que empecemos ya a soltar lo que ya no es y empezar nuevamente a dejarse llevar, porque la vida realmente da muchas sorpresas y costó muchos años editar el libro. Estoy muy contento, muy tranquilo. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas. Voy a hacer pasar a la persona que es Cristian. No sé si. La bienvenida también a Valeria, a Patricia, a Iván y a todas las personas que se vayan sumando en este live del lanzamiento del libro Fragmentos. Se los muestro. Está ya terminado. El trabajo está muy bien hecho. Como les decía, llevamos ya varios años trabajando en este proyecto. Un poco les voy a contar la historia, un poco cómo surgió este libro. Más bien tiene que ver con situaciones que uno va viviendo en la vida, y de repente, en un momento X de mucha tranquilidad, me llegan estos mensajes. Entonces, a través de ese mensaje que me llegaba como un artista cuando pinta, cuando un poeta se inspira, me llegaron las frases. Y las frases las iba escribiendo, las veía. Cuando las veía, decía, bueno, ¿qué sentido me hace? Y las leía nuevamente y decía, sí, porque tiene mucho que ver con el proceso que estoy viviendo. Y no solo con el proceso que estoy viviendo, sino también con la vida misma y con el proceso que están viviendo muchas personas. Así que ahora les vamos a dar la bienvenida a Cristian, que se sume ahora. Voy a acercar más a la luz. Sí. ¿Cómo estás, Marcelo? Súper bien. Me puede estar, Cristian, en verdad, rellenando un poco de cómo empezó a surgir este libro. Un poco, como les decía, como un artista. De repente uno está
en tranquilidad y te llegan las palabras. O sea, de esa manera me fui conectando y escribía las palabras, las veía, decía que raro, un mensaje, después lo volví a leer y decía, claro, me sirve, un mensaje para mí. Y con el tiempo me fui dando cuenta que no era un mensaje solamente para mi persona, sino también para otras personas. Ese sentido. Entonces, ha sido un proceso súper lindo, ha durado muchos años, partió en 2016, del 2017 se dio la posibilidad de poder realizar este libro, bueno, por distintos motivos no se pudo hacer y me conecté contigo y todo fluyó de una manera increíble. Cuéntame un poco. Sí, fue súper especial. Ese momento fue bastante bonito porque nosotros nos veíamos desde primero medio. No vamos a decir en qué año, pero alrededor de los 90. Sí. Y bueno, nos encontramos en un festival. Yo estaba exponiendo mi trabajo, que tiene relación principalmente con los libros, que fue lo que tú viste, pero también con los juegos de mesa. Y en ese momento empezamos a conversar, a recordar viejos tiempos, en cómo nos divertíamos en aquellos años mozos. Y me contaste acerca de la dificultad que habías tenido para poder sacar tu libro. Y quedamos de conversar, te propuse ciertas facilidades, cierto compromiso de personas que se conocen y que energéticamente están conectadas a través del tiempo. Y funcionó súper bien. Me sentí súper cómodo trabajando en las ilustraciones de tu libro, en el desarrollo, diagramación del mismo. Te envié la portada y fue algo instantáneo. Estaba súper contento y le decía a mi compañera acerca de ello que me había gustado mucho haberlo realizado porque habíamos sentido que todo fluía súper naturalmente. Exactamente. Bueno, y como anécdota, cuando nos vimos fue el último festival que se hizo en Santiago, luego viene la pandemia y estuvimos un tiempo sin conectarnos hasta que tuve que cerrar el proceso de la editorial anterior, por distintos motivos no se fue dando, y quería estar en paz con la editorial anterior para poder conectarme contigo, porque precisamente hay temas legales, hay temas que hay que solucionar. Pero fue realmente como tener confianza, volver al primero medio y saber que eso está, esa energía de confiar en la gente que tú conoces, en lo que está haciendo. O sea, yo 100% confié, en ningún momento tuve duda. Tuvimos, como todo libro, todo trabajo, discusiones, que es normal, que es parte de, pero en el fondo el fin de esto se logró de una manera demasiado fluida. O sea, tuvimos unos meses sin conectarnos, desde noviembre, diciembre empezamos y ya en marzo teníamos todo listo. O sea, es un trabajo realmente de equipo. Si no es cierto, yo soy la persona, yo vuelvo a decir, este trabajo no es mío, en el sentido de que cuando te llega una inspiración o te llega un arte, las cosas fluyen, no te pertenecen, son parte, digo yo, de la humanidad. Un gran artista, un gran poeta, cuando se inspira, no es solamente contar su historia, sino también es algo que le pertenece a la humanidad, como es parte de ese proceso. Entonces, yo digo, este libro puede haber sido anónimo, pero me fluyó a través mío y yo digo, bueno, le pongo mi nombre y todo el cuento, que hoy día es bien común que se haga. Pero realmente estoy muy agradecido porque el trabajo fue impecable. O sea, un libro realmente de lujo que se logró, vuelvo a insistir, con mucha confianza desde el principio, mucho esfuerzo y es un trabajo realmente de lujo. O sea, las páginas, el detalle de las ilustraciones que tú hiciste, fue una dedicación completa, ¿verdad? Por lo tanto, yo estoy súper agradecido y también muy agradecido de la gente que me conoce. Generalmente gente que no me conoce me compró el libro, que se nos ocurrió lanzarlo en verde. Fue una idea tuya. Sí.
En el fondo, venderlo antes que terminar el proceso. Sí, porque sabíamos que el proceso se iba a terminar, sentimos una conexión inmediata, entonces, como todo iba fluyendo tan bien, y sabía de las capacidades que tengo para poder desempeñar el trabajo que tú querías hacer. Perdón. Y esa confianza tenía que demostrarse en un lanzamiento en verde. Exactamente. Y por eso la gente confió y ya me quedan disponibles 14 libros de 100. Es realmente increíble la aceptación que ha tenido y vuelvo a insistir, esto es para que fluya. O sea, esto es un movimiento y un trabajo en equipo y tiene que todo fluir. Yo agradezco a las personas que están conectadas, a Andrea Gallardo, que la conozco hace mucho tiempo, a otras personas, Francisco, Marcelo, que es compañero mío en el trabajo, a Iván, un amigo de mucho tiempo. Así, mucha gente se va conectando y después cuando quede grabado esto también lo van a poder ver. ¿Qué detalles te notaste en el libro como para inspirarte en hacer las ilustraciones? ¿Qué te fluía en ese momento? Como pregunta, te la hago. Sí, como ilustrador. Fue súper interesante poder plasmar lo que tú me ibas comunicando y lo que yo iba leyendo a través del libro. Y fue tanto que terminé bien enamorado del trabajo que yo estaba haciendo. Yo generalmente hago muy pocas ilustraciones, a pesar de que me dedico a hacer ilustraciones. Generalmente las hago para mí, ya sea en los libros que yo escribo y publico, y también en los juegos de mesa. Y poco he hecho para otras personas, pero sentí una real como una inspiración al realizarla. De hecho, cada vez que hacía el boceto y te lo mostraba, se lo mostraba a mi pareja también, y quedábamos bien contentos los dos, y después cuando veíamos el resultado coloreado, era súper interesante, súper lindo y bien con harta chispa, con hartos fuegos artificiales. Hay una ilustración que me siento súper identificado, que es una chica que está recostada en un bosque de hojas, y está con el puño en alto porque está dispuesta a escribir. Entonces, fue un proceso muy lindo. No, sí, realmente, y se nota la dedicación. Se nota la dedicación y el trabajo. Esta ilustración, ¿no? No, una que está con el lápiz en alto. Ah, sí, el segundo, sí. Te quedó maravilloso. Sí, me encanta, me gusta mucho. Ese placer. Esa ilustración. Yo siento que ese también debe haber sido el placer que tú sentiste al escribir este libro. Yo me sentía así feliz dibujando y hacer todo el proceso completo. Maravilloso, maravilloso. Si tú pudieses decirle a las personas que están viendo actualmente y que se van a conectar viendo el video después, ¿qué le recomiendas de este libro? ¿Qué particularidad tiene este libro que tú notaste como editor, como diagramador, como ilustrador y encargado de una editorial? Este libro es para tenerlo, si todavía no sé, está muy pasado de moda, pero antes se usaba mucho tener un velador con cajón. Ahora no sé si tanto, pero sí, aquellas personas que tengan un velador con cajón, ténganlo ahí, sáquenlo cuando quieran algo refrescarse y lean una parte, una frase, algo que los pueda motivar, inspirar a lo que les está ocurriendo en este minuto, en ese momento que quieran leer algo. Basta con leer una frase de las que escribiste ahí para poder reflexionar en torno a ello. No es un libro para leerlo inmediatamente, comérselo, devorárselo. Es un libro para disfrutar, para contemplar, para olvidarlo y para recordarlo, para encontrarse y para volver a guardar. Exactamente, yo creo que es lo mismo. No es un libro que se pueda leer. Hay que tomar una frase y esa frase, como dices tú, guardársela, ir viviendo el proceso, reflexionando, dejarlo en un lugar importante y después al otro día poder leer otra frase y así. Porque no es
no es un poema, porque está escrito de otra manera. Yo me inspiré mucho en los presocráticos, ¿ya? En el sentido de que antes de Sócrates, Parmínides, Heráclito, todo su pensamiento está centrado en el cosmos, en la naturaleza, en el sol. Y de alguna manera cuando se fue construyendo el libro, me di cuenta que tenía cosas mucho de los presocráticos. Ya no del pensamiento necesariamente humano, sino que ir más allá del pensamiento humano y trascender el contexto, la situación de emergencia, porque somos seres que trascendemos. Y a veces no lo entendemos porque estamos en un contexto muy cuadrado, muy encerrado. Entonces no podemos ver más allá de lo que nos muestra la televisión, nos muestran los matinales, las redes sociales, y quedamos atrapados en eso, en esa energía. Entonces este libro yo creo que te va a sacar un poco de esa energía que básicamente te baja y te conecta con el cosmos, con la naturaleza, contigo misma, contigo mismo, y te deja reflexionando, te deja con un buen gusto, digamos, al vivir ese proceso de vida. Sí. Sí, siento que la gente se cuestiona mucho la forma de meditar, creen que tiene una forma, ¿cómo decir?, una postura para la meditación. Y este libro creo que rompe un poco eso porque te llama a meditar en el entorno en el que estés, donde te pille, que te lleves esa frase en la micro, en el auto, y la vayas meditando mientras vas conduciendo, vas caminando, vas ejercitándote, vayas meditando acerca de lo que escribiste tú, pero que se refleja en una humanidad más consciente. Exactamente. Finalmente ese es el sentido. Me di cuenta ya cuando estaba hecho, dije, claro, es como un llamado a volver a nuestras raíces, volver a encontrar el sentido de las cosas, porque nos perdemos constantemente y quedamos atrapados en esta maraña del sistema y tenemos poco espacio para hacer procesos introspectivos. Hoy día, claro, en el contexto de pandemia se da más, pero también nos desesperamos, queremos hacer cosas, queremos distraer la mente constantemente. Pero esto, vuelvo a decir, es un mensaje que va más allá del pensamiento. Es un mensaje que también te va a llegar al corazón y te va a hacer sentido a poco. No hay que leérselo inmediatamente todo al tiro, sino frase o página por página. Entonces, yo creo que por ahí va. Sí, yo también creo que por ahí va. Sí. Bueno, algunas palabras finales para ir conectándome con mi segundo invitado. Por supuesto, estoy súper agradecido, súper contento de haber participado contigo. Fue un encuentro bien bonito, sobre todo después de tanto tiempo, tantos años, el reconocernos, el vernos y vernos y conocernos o reconocernos en otras circunstancias. Nos conocimos muy pequeños y ahora nos vemos adultos, maduros, y eso en ese contexto es donde te abrazo. Y te doy las gracias por participar en tu proyecto, gracias por pensar en mí y te felicito por el trabajo que hiciste. Estoy muy contento de tenerlo, de haber participado en él y de distribuirlo también ahora. Vamos a empezar a hacer el trabajo de distribución, ya está ingresado dentro del catálogo de Editorial Intangible y va a empezar a circular por las librerías pronto. Perfecto, muchas gracias a ti, Cristian, de verdad que ha sido un agrado poder compartir y que haya fluido todo de manera tan natural y más que agradecido porque también es parte de tu trabajo. Yo siento que esto puede ser un trabajo colectivo, no es personal, y ahí le da un sentido mucho más profundo y la gente también que, como vuelvo a insistir, la gente que ya adquirió su libro, ya estoy mandando los pedidos a través de correos, a través de Starker, ya están casi todos vendidos, en verdad. Vamos a tratar de hacer una segunda edición corregida y todo, para que podamos, digamos, llegar a más gente también y este mensaje profundo de la Tierra, le llegue también a cada persona. Esa es la idea, ese es el propósito del libro.
Y Por el supuesto que hecho sí. también, el no menor, que esté escrito en Mapudungun. No pudo estar el profesor Javier Vidal, pero él hizo una parte importante también de este trabajo porque está escrito en lengua mapuche. Es decir, es una lengua milenaria, hay mucha sabiduría ancestral ahí. Y yo sentí que era muy importante que se entregara esa. Entonces, estoy muy agradecido de verdad por todo tu trabajo, por todo lo como fluyó. Más que nada eso, y que sigamos trabajando juntos. Hay un montón de proyectos que vienen adelante y estoy feliz con nuestro trabajo. Súper. Agradecido. Bueno, me despido Iván, entonces de todas. Sí, agradecido de todos también. Y Iván dice ya que quiere una primera edición, no quiere una segunda. Bueno, hay que tomar algunos detalles que son mínimos, porque nunca sale todo perfecto. Siempre hay detalles que corregir y todo, y ya. Pero siempre la gente quiere las primeras ediciones porque todos decían, fírmame, hazme esto, por favor, escribe algo en caso de que te pase algo y te hagas famoso. Bueno, yo voy a tener tu firma y bueno. Son detalles, digamos, pero me río con esos pequeños detalles porque también son graciosos. Pero más que nada, como decía, es un libro que es para que las personas lo conozcan, se interioricen en sí mismos y puedan el día de mañana tener un mensaje que esté más allá de la contingencia. Así que te mando un gran abrazo, Cristian, muchas gracias por todo y seguimos en contacto. Por supuesto. Chao a todas, todes. Ahora nos vamos a conectar con Santiago Tamayo, desde el Ecuador, una persona muy importante también en este proceso. Así que veamos si conecta. Santi, querido compañero. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, estimado, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo ha sido este proceso? Ha sido un proceso, como les comentaba, ha sido un proceso intenso, muchos años, que finalmente salió a la luz. Porque Dime. costó años. Por supuesto. Bueno, como para contextualizar un poco, con Marcelo te agradezco muchísimo la invitación. El habernos conocido a través de un proceso académico, el magíster, yo creo que eso fue bastante importante, bastante interesante, porque al fin y al cabo se vuelve también un espacio de aprendizaje en conjunto. Y ese espacio de aprendizaje permitió generar un vínculo importante que lo mantenemos hasta el día de hoy, y te agradezco mucho por eso, y de ahí nace esta invitación que igual estoy muy contento, porque al fin y al cabo es como un hijo, es tu primer hijo, ¿cacha? el tener un libro, tu primer libro, y eso yo creo que es algo que tiene que destacarse por sobre todo, así que felicidades por eso, Marcelo. Muchas gracias, Santi. Bueno, saludo a Carolina, a Iván, a Irene, a todas las personas que se van sumando y después las personas que van a ver el video que va a estar grabado. Supongo yo va a estar grabado, y si no, bueno, lo que quedó ahí. Pero eso. Y yo te mandé el libro para que lo leyeras, porque no sé si estaba en el live, pero un poco este libro, el propósito de lo que se logró finalmente es una conexión con el sentido de la tierra. Esa sabiduría ancestral, en este caso en el lado sur de los mapuches. Pero siento yo que es una sabiduría ancestral no solamente de los mapuches, sino de todas las culturas indígenas que habitan en Sudamérica y en otras partes del mundo. Entonces, no sé cómo lo viste tú el libro, si te hizo este mismo sentido o también te conectó con un proceso más allá de eso. Cuéntame cómo lo viviste. Mira, en ese sentido yo creo que hay como dos partes que a mí me hacen sentido. El primero es una especie de ventana a tu vida. Quien te llega a conocer, o por lo menos yo tengo la dicha de poder conocerte, es que
tiene mucho de Marcelo Ducci. Entonces, quien de alguna manera puede tener algún vínculo, algún grado de conocerte, es como una puerta, una ventana. Yo creo que quien puede llegar a leer el libro es realmente conectarse mucho con la esencia que tienes y con la esencia que transmites a través de tu discurso, de tu ser. Y yo creo que eso es algo bastante interesante que a mí me pasa, inmediatamente la conexión con el ser Marcelo. Y desde ahí como que se va conectando, acompaña la ilustración, acompaña el Mapudungún, y creo que eso de alguna manera va alineando, va dándote una característica de lo que viene a ser el libro como tal. Esta invitación no solamente a tu vida, a tu ser, sino también a lo que consideras importante dentro de ello, ¿no? Si hay una lengua madre ahí, como es la lengua mapuche, entonces te está invitando también a reconocer que hay algo más detrás. La ilustración que también acompaña cada una de las frases, las palabras, que a mí me pareció, y qué bacán conocerle al ilustrador, me pareció que realmente es un trabajo muy bonito y que va acompañando la lectura de esa manera suave que de la que ustedes hablaban previamente, de ese masticarlo, de digerirlo, y que estas tres, digámoslo así, estas tres características cuando se unen vuelven algo muy bonito, algo fácil de leer, entendible, que puede llegar a cualquier persona. Creo yo que es una de las cuestiones más importantes y que a veces no se logra, y que desde este llegar se vuelve o te permite preguntarte, cuestionarte cosas, ¿no? Una tarde de estrés, de repente te topas con una frase y que te dice, rayos, es cierto, ¿no? ¿Por qué no verlo, la vida un poquito más simple? Yo creo que eso también es otra de las invitaciones. ¿Cómo ves la vida un poco más simple? Yo creo que tendemos a complicarnos muchísimo. La vida en sí te dice, complícate, te invita a pensar en demasiadas cosas, tener mucho en la cabeza, y yo creo que acá más bien te aterriza y te dice, hey, mira, toma esto, te lo lanzo. Como que este detallito para ti en este momento, piénsalo, digiérele. Y después, como bien decía, como bien conversaban previamente, volver a retomar algo más. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que me pasaba mientras lo leía, y que son realmente interesantes, porque no es un texto habitual o como por lo general lo podemos ver, ¿no? Textos complejos, grandes, sino que más bien es una invitación a ir tomándolo simple, a cuentagotas, y eso me parece que es una característica súper importante. Wow, interesante porque no lo habíamos hablado previamente. Me parece muy interesante esa visión, y claro, uno de los propósitos del libro era eso, conectarnos con los hijos. Yo creo que hoy día hay mucha bombardeo de información, mucha energía que se mueve de un lado a otro, y uno de alguna manera está inmerso en esto y se mueve de un lado a otro de acuerdo a cómo está el contexto social, político, cultural, y a veces no tenemos el tiempo de hacer un espacio de introspección, o no damos el tiempo de conectarnos con los hijos, porque eso está ahí, está todos los días. El sonido de un pájaro, la observación con un animal, la interacción, cómo interactúa la naturaleza en sí. Nos abstraemos de eso, porque estamos tan metidos, inmersos en esta sociedad, que nos cuesta disfrutar de los sitios. Por lo tanto, te agradezco que lo hayas visto de esa manera, porque uno de los propósitos también era eso, era un poco conectarnos con la vida misma. Esa es como la invitación. Y obviamente hay un mensaje de fondo que es también defendamos lo sagrado. Defendamos lo sagrado, no solamente disfrutemos, que también es una parte importante, es como el despertar, esa capacidad de gozo como del niño, de la niña, y luego despertar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Pero también una invitación para hacer algo.
no quedarse solamente en la contemplación de las palabras o la reflexión, que son muy lindas, sino es una invitación también a poder hacer. Pero es hacer no solamente de lo que ya está hecho, sino buscar otra manera de poder hacerlo y ser mucho más incisivo de lo que hemos sido en el pasado. En el pasado nos metemos en un mundo muy complejo y quedamos a veces atrapados de esa manera. Por lo tanto, salir de eso y volver nuevamente a lo básico, a esa niñez, y poder disfrutar de ese momento me parece súper importante. Y verlo también en un sentido de los procesos que están ocurriendo, más políticos, pero también sociales, pero también de un nuevo paradigma, el cual pues, tenemos que, de alguna manera, no estamos viendo los cambios, pero están sucediendo de alguna manera en distintas partes. Y eso, en Chile por lo menos, tiene que ver con el proceso constitucional y más que nada, más allá de los procesos políticos que son importantes, el ver a ese otro como parte de uno también. Es decir, la madre tierra, los pueblos indígenas, etc. Entonces, me gustaría un poco que habláramos de eso, de conectarnos con esa forma milenaria que la hemos perdido con tantos años y tantos procesos de colonización, etc. Yo creo que eso tiene que ver mucho con esto de darle lugar a lo simple. Yo creo que darle lugar a lo simple implica un grado de volver a tu ser individual desde lo más básico, sin tanto recorrido, sin tanta exposición a tantas cosas, a tanta información que tenemos, a tantos lujos o tantas cosas que queremos. Y yo creo que desde ya eso es un llamado, ¿no? A conectarnos con ese ser. En algún momento lo comentaba, yo creo que verlo simple también implica conectarse con ese ser individual para preguntarte de dónde vienes o quién eres. Yo soy mestizo, me reconozco como mestizo, por ejemplo, pero el reconocerme como mestizo, ¿qué implica? No es solamente de romantizar a lo indígena, no es solamente como desde el desconocimiento simplemente ponderarlo o darle un sitio recontra importante sin entenderlo detrás. Yo creo que esa invitación sale desde uno desde el reconocimiento como mestizo, por ejemplo, implica el decir, bueno, dentro de este proceso híbrido de mestizaje, yo me reconozco también desde el haber nacido generacionalmente y tengo mis ancestras que vienen de una cultura, un pueblo originario y que en algún momento por los procesos que vinieron de colonización después, soy fruto de todo ello. Entonces, yo creo que si es una primera probada lo plurinacional, por ejemplo, a probar y reconocer que hay mucho más allá, hay muchos pueblos. Ahora, esta primera probada, que creo que es el primer paso que las personas dan por lo general, tendría que invitar a algo más. Como tú dices, la acción, ¿no? Pero que esa acción tiene que nacer desde cómo yo me descubro a mí mismo y descubro también mi familia, mis orígenes, de dónde vengo. Entonces, yo creo que eso es una de las partes más importantes. Esta primera probada te genera ciertas preguntas, desde lo simple, desde lo básico, desde lo que eres como ser individual, pero que te podría permitir ir más allá. Y insisto, o sea, no caer en la romantización de algo, sino más bien en preguntarse, en generar constantemente, cuestionarse constantemente quiénes somos, de dónde venimos, ¿sí? A dónde vamos, pero también cómo vivimos. Que creo que son cuestiones muy básicas, pero desde donde se puede iniciar toda esta discusión que viene después. Claro, maravilloso, sí. Y darnos ese espacio para poder cuestionarnos eso, porque a veces, como digo, la vorágine de la vida diaria nos absorbe. Entonces llegamos cansados del mundo laboral o de lo que hago día a día y funcionamos en modo automático.
Entonces esa instancia previa de conectarse, como decías tú, a lo simple, implica también una disposición o empezar a hacerse preguntas. ¿Y cómo empiezo a hacerme esas preguntas? Profunda. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo también? Entonces son preguntas no menores, que de alguna manera... claro, y el libro te da ese espacio. Te da ese espacio de poder decir, sí, hoy ya no voy a hablar de algo puntual, de algo contextual. Voy a salirme un poco de eso y me voy a conectar conmigo. ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hacer esas mismas preguntas que en algún momento las tuvimos cuando éramos niños y niñas. Entonces, es como volver a reconquistarse, en el sentido de volver a conectarse, no reconquistarse, volver a conectarse con esa esencia. Y esa esencia, creo que hay una gran sabiduría que fue quedando de lado producto de los contextos, producto de la sociedad que nos toca. Entonces, uno de alguna manera, en mi caso, procesos más dolorosos, procesos de encontrarme en situaciones donde no tenía respuesta y recurrir a algo que no estaba dado afuera. Llámese institución, y recurrir a algo nuevo. Y eso nuevo que no conociera mi propio ser. Y esa medida es un proceso que yo creo que no va a terminar nunca. Y yo creo que a eso estamos invitados, ¿no? Que son procesos que no terminen nunca. Constantemente estamos aprendiendo. Y eso es lo hermoso de aprender, ¿no? Que no termina, que es infinito y que trasciende. Y en medio de estas constantes preguntas que nos hacemos primero, y que sería importante hacernos primero nosotros, después también cuestionar a una otredad, a la alteridad, y también a partir de ahí ir generando conocimiento, porque yo creo que no solamente el reconocimiento de una cultura, sino de varias culturas, que estamos en encuentro constante, nos estamos encontrando constantemente, estamos caminando constantemente, estamos migrando constantemente. Y a propósito de todos estos encuentros van generándose nuevos conocimientos, nuevos vínculos, nuevas relaciones. Y desde ahí también nuevos grupos, nuevos colectivos, nuevas organizaciones. Entonces, todo esto es como una cadena, una serie de dominó que va cayendo uno contra otro y siempre te lleva a tener un aprendizaje, subir un escalón, seguir creciendo. Hasta que, quién sabe, ¿no? Hasta las siguientes vidas, si es que la gente cree en eso, o hasta otros mundos, otros reinos. Bueno, ya depende de la creencia de cada persona. Exactamente. Bueno, Santi, de verdad que estoy muy contento por el hecho de que participes de esta etapa que para mí fue muy importante. Bueno, todo esto, como dices tú, no es algo aislado, son cosas, una serie de sucesos que desembocan finalmente en un deseo primario, en algo que se transformó en un hecho. Y en ese proceso pasan muchas cosas, muchas transformaciones, visiones de mundo, entender las cosas de otra manera, ponerse en otro lugar, interactuar con personas. Yo creo que ha sido maravillosa esa posibilidad de conocerte a ti también, conocer a cada una de las personas que uno va interactuando constantemente, tener esa humildad de aprender del otro y de la otra, y fluir desde cómo salga, y desde ahí el aprendizaje. Entonces, de verdad que te agradezco un montón. Te mandé el libro, te lo voy a tener que mandar físico, porque el físico te quedó muy bonito físicamente. En la primera parte conversamos con Cristian, que todo está unido, es un trabajo colectivo, o sea, no un trabajo personal. Como digo, cómo llegaron las palabras, y las escribí, pues las corregí todo, pero no es de pertenencia. O sea, es para mí, claro, una forma de conocerme, pero también es un mensaje. Un mensaje que mucha gente ya lo está empezando a leer y dice, hoy sí me hace sentido esa frase, o esa otra, o me di el tiempo de poder, tiempo que no me daba para mí, poder leer, aunque sea una frase o una página. Entonces, de verdad que súper agradecido, y te va a llegar físico. Te va a llegar. No sé cómo, pero te va a llegar. Toda la palabra.
No, gracias algo por la para finalizar, invitación. estimado? Y nada, agradecerte por el espacio, porque igual es siempre bueno vernos, encontrarnos, reencontrarnos con las personas que han sido importantes en el camino y bueno, echar para adelante nomás, amigo, sigue adelante, que esto sea un objetivo de los muchos más que vas a lograr. Y bueno, nada más que eso, muchas gracias por el espacio. Gracias, Santi, por todo, y la invitación para que quedan solamente 17 libros, solamente 17 de 100, para que los adquieran por, si quieren alguna dedicatoria, todo eso. Pues ya con Cristian estamos pensando en sacar ya la segunda edición, por la recepción que ha tenido, de verdad muy agradecido a las personas, y está hecho con mucho cariño, con mucha dedicación. Gracias por las personas que me leen y seguir en esto con todos los comentarios, con todas las críticas positivas, no positivas, porque así hacemos todo y aprendemos. Así es, eso es parte de la vida y es parte del crecimiento. Abrazos, loco, cuídate mucho. Gracias, que estés muy bien. Chao. Bueno, dejamos hasta acá la edición en vivo, agradecido a todas las personas que se sumaron a participar de este lanzamiento. Se pueden contactar conmigo directamente para recibir las últimas copias y nada, esto va a quedar grabado, es la primera vez que grabo un en vivo, pero eso, un abrazo muy grande a todas y a todos. Mucha gente se unió en el proyecto, así que estoy muy contento. Esto va a quedar grabado para que puedan ver después. Un abrazo grande y para todas y para todos.